¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que estés excelente, que en esta noche dejes el miedo y de paso a la imaginación apoderarse de tu subconsciente, que dejes a la noche revelar sus infinitos secretos. Esta noche escucharás relatos e historias de cosas paranormales que han sucedido en funerales. Sin duda alguna, los funerales son eventos que son protagonizados por la tristeza y el dolor de los seres queridos del difunto. Es por eso que el ambiente de un funeral o velorio suele ser demasiado pesado e incómodo por todos los sentimientos ahí encontrados. Solo relájate, déjate llevar por las historias que esta noche vas a escuchar. Quizás el próximo protagonista de estas historias seas tú. Esto es Irich Cuenta. En el pueblo de mi abuela se cuenta la historia que hace tiempo falleció una persona a la cual, según rumores en el pueblo, se decía que ésta le vendió su alma al diablo. Todo por querer recuperar las riquezas que alguna vez estuvieron en sus manos y le fueron arrebatadas por su propia familia. Después del supuesto pacto, su familia fue falleciendo poco a poco bajo extrañas circunstancias, hasta que finalmente esta persona logró apoderarse de todos los bienes. Se dice que en el funeral, desde que el cuerpo de esta persona llegó a su casa, empezaron a ocurrir eventos muy extraños. Se dice que en el techo de la casa se paró un sopilote enorme, que la gente, por más que le aventaba piedras, nunca se quitaba de ahí. Comentan también que el viento empezó a soplar muy fuerte, tan fuerte que derribó una rama de un gran árbol que estaba al lado de la casa y cayó sobre el patio de esta misma. Por suerte, esta rama no lastimó a nadie, pero lo más espeluznante, comenta mi abuela, fue que a eso de las 3 de la mañana el ataúd empezó a moverse violentamente. Pensaban que estaba temblando o algo así, pero no. El ataúd en serio se estaba moviendo, y que cuando paró, se rompió el cristal del ataúd, y cuentan que de ahí salió un guajolote enorme que se fue aleteando fuera de la casa y escapando a toda velocidad hacia el denso bosque. Dice mi abuela que los presentes no podían creer lo que acababan de ver. La gente decía que el diablo había venido por su pago. Al momento de revisar el ataúd, para su sorpresa de todos, estaba vacío. Y que, como película de terror, se fue la luz. Los cirios apagaron y un crujido cuarteó el ataúd. La gente salió corriendo del lugar y no volvieron hasta la mañana siguiente. La gente del pueblo, asustada y con miedo, decidieron llenar el ataúd con piedras para simular que estaba el cuerpo ahí. Lo llevaron a la iglesia para hacerle su misa a la difunta y para que el padre le pusiera agua bendita. De ahí se llevaron el ataúd lleno de piedras al panteón para enterrarlo. Lo amarraron con cadenas y dicen que solo lo sepultaron, que nadie hizo un rezo o algo parecido. Solo enterraron el ataúd y se fueron todos con el miedo de que algo más saliera de ese ataúd. Se dice que la tumba de esa persona aún se puede encontrar en el panteón de este pueblo, pero que nadie decide pasar por ahí, o si quiere enterrar sus muertos cerca de esta, pues se dice que el diablo aún busca más almas para llevarse. Gracias por escuchar mi historia. Cuando supe del suicidio de Norma, todo empezó a tomar sentido. Las piezas se estaban uniendo, algo que finalmente se había concretado, algo que yo mismo me temía cada día y supe que tarde o temprano iba a ocurrir. Norma era una amiga cercana de mi familia, la cual, a pesar de sus problemas emocionales y mentales que ella padecía, trataba de ayudar a mi familia, tanto económica y anímicamente, en los diferentes conflictos que se nos presentaban. Norma era una persona de carácter fuerte, pero muy linda y bondadosa. Era de estatura media, complexión delgada, que a primera impresión a mí en lo personal me causaba miedo. Pero su gran corazón por la gente hacían que Norma fuera de esas personas que, a pesar de que el físico hacía verla imponente y de pocos amigos, su corazón y lealtad delataban el amor de persona que ella era en vida. A finales de 2016 mi familia atravesaba una época muy difícil. Varios de nuestros negocios se fueron a la bancarrota debido a problemas legales, sumado a la trágica y repentina muerte de mis abuelos, provocada por un accidente de tránsito. Mi familia parecía estar tocando fondo y los problemas en casa por la falta de dinero
hacían que el matrimonio de mis papás se fuera al carajo. Pero entonces fue cuando apareció Norma, como un ángel, una vieja amiga de papá, la cual tuvo en la preparatoria. Esta señora tenía mucho dinero y aunque nunca supimos el origen de su fortuna, sí les puedo confirmar que era una señora muy adinerada, sin hijos ni pareja. A veces por las palabras de la misma Norma comentaba que no sabía qué hacer con tanto dinero. Por eso el día que nos enteramos de que Norma se había quitado la vida bajo circunstancias pero muy extrañas, mi familia no dudó ni un instante en hacer lo posible para apoyar en lo que más se pudiera a los papás de Norma, su única familia. Se sabía que Norma sufría de constantes episodios de depresión, los cuales hacían debilitar de manera considerable su cordura mental. En las últimas veces en las que mi familia convivió con ella se le veía un poco fuera de sí. Parecía estar en otra realidad, disociada. Además sufría también de particulares episodios de demencia en los cuales decía sentir la presencia de diferentes personas que, según ella, la atormentaban haciéndole daño físico y emocional, que la dejaban varios días e incluso semanas sin poder dormir. Cuando ella se quitó la vida, la persona que la encontró fue el velador del edificio donde se encontraba su departamento. Dice él que cuando entró parecía que el departamento de Norma había sido arrasado por un tornado. Todo hecho un desorden. Las cosas estaban aventadas por cualquier lado. Y cuando entró al baño, ahí la vio, colgada, con ya varias horas de muerte y con un rostro de horror que lo asustó demasiado. En su funeral era muy poca la gente que estaba ahí y desde que entré yo a la funeraria sentí un ambiente muy pesado. De repente empecé a sentir mis piernas muy cansadas. Parecía que algo ahí adentro me estaba robando mi energía. Los cirios estaban apagados, el ataúd cerrado que era completamente gris, algo raro, y lo que más me impactó fue que no había ningún arreglo floral, a excepción del de mi familia. Sin duda algo no andaba bien aquí. Los rezos nunca se hicieron presentes durante toda nuestra estancia en la funeraria, a pesar de saber de que Norma era de religión católica. Más tarde en la noche empecé a notar que un extraño líquido salía del ataúd, un líquido blanquecino que se derramaba por los costados del ataúd. Pensé que era del mismo cuerpo en descomposición, pero no emanaba ningún olor pútrido. Lo más raro fue que parecía que yo era el único que me daba cuenta de ello. Cuando llevaban el cadáver al crematorio para cremarlo, escuché un golpe en el ataúd. De repente escuché otro y otro, como si estuvieran tocándolo por dentro, y parecía nuevamente que era yo el único que se percataba de ello. Mi cara de sorpresa y asombro la notó mi papá y me preguntó que qué ocurría. Y le dije que si no lo había escuchado, que algo había tocado por dentro del ataúd. Él me miró extrañado y me ignoró. Me sentí mal porque en eso pensé que tal vez a Norma la estaban cremando viva. Pero recordé todos los detalles de su muerte y cómo la habían encontrado en casi un estado de descomposición inicial. Y lo descarté, pues era imposible que alguien estuviera vivo. Escuché que me susurraban desde dentro del crematorio. Yo me quedé congelada del susto. Sentía una gran desesperación dentro de mí. Sudaba fría y mi corazón parecía que trabajaba a 1000 por hora. Me puse mal y se me bajó la presión. Lo que atiné a hacer fue salir del lugar. Tomé un cigarro y lo fumé para así yo tranquilizarme. Estaba muy agitada, incluso me costaba respirar, pero pude calmarme después de unos minutos. No sé qué fue lo que pasó ese día, no sé en qué circunstancias tan extrañas haya estado Norma para llevarla a quitarse la vida. Y sinceramente no quiero saber más. Solo espero de todo corazón que Norma esté descansando en paz y que nada maligno haya sido el culpable de su repentino suicidio. Mi mamá decía que si asistías a un velorio nunca debías llevar algún artículo religioso, porque los espíritus malignos se buscan apoderar de ese cuerpo inerte y pueden colarse en tu casa a través de esos objetos. Ella contaba que alguien de su pueblo llevó un crucifijo enorme al velorio de un vecino que había fallecido, ya que esa familia era católica, pero
de muy escasos recursos y no podía entender ese tipo de figuras. Pusieron a aquel Cristo encima del ataúd durante todo el funeral hasta que lo enterraron. La familia quería enterrar el Cristo con él, pero la señora que se los había prestado simplemente quiso regresarlo a su casa. Se cuenta que esa señora poco a poco, con el paso de los días, comenzó a alejarse de la iglesia. Algo raro en ella, pues era muy católica, y la última vez que había pisado una iglesia, llegó a contarle al sacerdote que ese Cristo que ella había prestado en ese funeral, todas las noches se bajaba de la cruz. El padre no le creyó, pero la gente del pueblo decía que si pasabas por el frente de la casa de esa señora en la noche, olía a muerto. Era un olor nauseabundo el que despedía a su casa. Una mañana como cualquier otra, los vecinos, hartos de ese olor putrefacto, llegaron a la casa para reclamarle a la señora, pero lo que vieron fue una escena macabra y difícil de creer. La señora se encontraba colgada en la entrada principal de su casa. Los vecinos, al entrar a la casa, notaron que lo más aterrador era que lo que emanaba ese hedor asqueroso no era el cadáver de la señora, sino lo que se encontraba al fondo de la casa. En un altar gigantesco estaba el Cristo encadenado a su cruz, descomponiéndose poco a poco, como si de un muerto se tratase. Los vecinos quemaron ese Cristo por el miedo que les había causado la supuesta historia. Es por eso que mi madre siempre decía que nunca llevaras algún artículo religioso a algún funeral. Hola amigos, les escribo desde San Cristóbal, Venezuela, y aunque mi historia es muy corta, sí me perturbó demasiado. Recuerdo que una vecina había fallecido y mi familia y yo habíamos asistido a su funeral, pues era una persona muy conocida por el vecindario, así que decidimos acompañar a su familia en el pesar. En el funeral todo transcurría con completa normalidad. Ya en la noche, como a eso de las 11, entró una señora muy anciana con un bastón, vestida completamente de negro, con un velo negro que le cubría el rostro. Se acercó al ataúd y comenzó a rezar cosas muy extrañas. Parecía que eran en otro idioma. Mientras hacía todo esto, movía sus manos de manera muy rara. Todo esto frente al féretro. Uno de los familiares de la señora le preguntó que quién era. Ella no respondió y siguió rezando. Le preguntó varias veces más que quién era, pero ella no respondía, hasta que el chico la tomó del brazo y le dijo que se fuera. Esta señora lo volteó a ver, se le acercó al rostro y le dijo susurrando: "Tú sigues". Ella tomó su bastón y salió de la casa sin decir nada más. Mi papá le preguntó al chico que si la conocía. Él solo dijo que no y se sentó. El funeral siguió transcurriendo con completa normalidad. Nunca supimos quién era esa señora. Los vecinos no la conocían. Nadie la había visto antes por el lugar y mucho menos era amiga o conocida de la señora que había fallecido. Tampoco nunca supimos por qué le dijo eso a esta persona.